La pasa con vosotros. Pues nada, seguimos con el coronavirus, pero en este día no os voy a hablar, ya hablé el otro día del asunto. Al final haré una pequeña referencia, pero el tema que me trae hoy a grabar este vídeo es una reflexión que quiero hacer basándome en los inicios del cristianismo, ¿no? Hay tanta, hay tanta enseñanza, hay tanta pureza. Cuando uno acude a como ya os dije el otro día, acude a la palabra de Dios, hay tanta pureza en la palabra de Dios, hay tanto confort para el corazón al ver la sencillez que nos transmite la palabra de Dios en el comportamiento, ¿no? de las personas y en cómo se fue configurando la iglesia primitiva. Y yo hoy quiero hacer un homenaje a toda esa gente sencilla del pueblo de Dios, todas esas personas pues, que no han ido nunca a una escuela religiosa, no sé, a un instituto religioso, no han estudiado nunca ciencias religiosas, ni siquiera saben lo que significa la palabra teología. Mm, sus estudios de otro tipo pues son limitados, no tienen grandes títulos, no han recibido condecoraciones por sus logros, ni honores, mm, pero son gente sencilla que, que tratan de hacer las cosas bien, tratan de portarse bien con el prójimo, que tienen sus fallos, como todos lo tenemos, pero que son personas, como ya digo, sencillas, ¿no? Y eso contrasta mucho con otro tipo de persona, pues que pueda tener títulos de doctorados en ciencias religiosas, en másters, han acudido a universidades, han tenido mucha formación teológica incluso, y eso contrasta, a su vez, nos vamos al principio de la iglesia, eso contrasta muchísimo también con cómo empezó todo, ¿no? Y es que Jesús, si nos vamos al Evangelio según San Lucas, vemos en el capítulo 6, dice lo siguiente, versículo 12. Por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles, a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Celota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, me cuesta trabajo de pronunciarlo, a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bien, no dice, el Evangelio de San Lucas no cita absolutamente nada más en este punto, en este capítulo, no cita nada más sobre la elección que hizo Jesús. No dice ni por qué los eligió a ellos, ni qué méritos tenían sobre los demás para ser elegidos apóstoles. Sabemos, sabemos por las escrituras y también por la tradición de la Iglesia, pues que entre ellos había gente muy sencilla, como los pescadores de Galilea, personas muy humildes,
Mateo era cobrador de impuestos. En fin, en general, lo que quiero decir es que esta elección de Jesús no está basada, evidentemente, en ningún mérito académico. Lo primero que tenemos que tener claro es que en aquella época no existían las academias ni los institutos de ciencias religiosas, y la teología estaba en pañales, ¿no? No existía la teología propiamente dicha, tal como la conocemos hoy, ¿no? Sin embargo, Jesús podía haber elegido personas eminentes de la sociedad, personas con mucha cultura, con muchos conocimientos, con mucha capacidad, con mucha inteligencia demostrada, pero no, Jesús elige a los que elige y no dice, en ningún momento cita las escrituras, los evangelios citan más allá de los nombres y poco más, no hay más información. Más adelante hay otra elección de Jesús, la famosa elección de los 72 discípulos, ¿no? Y tenemos otra vez lo mismo. No es una elección basada en nada que citen los evangelios como eminente, preeminente, en fin, y sabemos que no existían, como ya hemos dicho, capacidades de estudio de nada. ¿De dónde venía el conocimiento que tenían, por ejemplo, los apóstoles que Jesús eligió? Pues en algunos casos de la enseñanza judía que tenían la mayoría de ellos, y luego el cristianismo de la boca de Jesús, de sus enseñanzas simples y llanas, y así es como va empezando la Iglesia. La Iglesia no comienza en un centro de estudios teológicos, ni en un instituto de ciencias religiosas, ni... No, la Iglesia comienza en la más absoluta humildad y en la más absoluta sencillez de personas, además, sencillas, y en la sencillez de esas personas radica la fuerza de la Iglesia, de esa Iglesia primitiva. Porque ya dice la palabra de Dios que Dios avergüenza a los sabios de este mundo con lo necio de este mundo. Y tenemos un ejemplo muy claro con los fariseos y los escribas, ¿no? Los fariseos y los escribas aparentemente sabían mucho y estaban muy bien instruidos en la religión. Sabían todos los aspectos de la religión y eran gente muy bien considerada en su tiempo, y tenían un tratamiento de personalidades importantes, ¿no? Sinónimo de condecoraciones, ¿no? Y de honores y de títulos, ¿no? Pero la iglesia no empieza así. La iglesia empieza con gente sencilla, desde la sencillez de las palabras de Jesús y desde la transmisión que van realizando los apóstoles y los discípulos, todos los discípulos que se van haciendo en todos los lugares. Así es como comienza la iglesia. Luego, más adelante, en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, vamos a traerlo aquí, vemos cómo Jesús convoca a los 12 y dice la palabra, dice, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios, y a curar. Y bueno, les dio una serie de instrucciones muy sencillas de cómo tenían que comportarse como cristianos respecto a los pueblos por donde iban, ¿no? Y nada más. No les dijo tenéis que hacer primero
tenéis que estar primero 3 años de estudios religiosos, tenéis que obtener el título, si no, no podéis enseñar, ¿no? Tenéis que tener un conocimiento probado, tenéis que ser evaluados por los profesores, ¿no? Porque si no, no podéis enseñar, ¿no? No podéis dirigiros a la gente si no pasáis primero por unas escuelas religiosas que os enseñen todas las técnicas y todas las cosas, ¿no? Para que sepáis muy bien. Y sobre todo no para que sepáis bien, sino para que esos títulos os avalen ante los demás, ¿no? Y sean los que vayan por delante y entonces la gente al ver vuestros títulos, vuestros honores y vuestras condecoraciones, digan, de esta gente me puedo fiar porque tienen los títulos y tienen el aval de otras personas, ¿no? Que los han avalado con sus condecoraciones. No, pues la iglesia primitiva no funcionó así. Desde el principio, desde Jesús es el que da la autoridad inicialmente y es el que da poder. ¿Para qué? Pues para varias cosas, muy importantes, por cierto. El orden de los factores no altera el producto. Para proclamar el reino de Dios, para expulsar demonios y curar enfermedades. Incluso Jesús les da a los discípulos, a estos primeros 12, les da una pauta porque Dios sabe que cuando alguien ve a una persona sencilla y humilde, que no ostenta una apariencia de persona distinguida, hay muchas posibilidades de que esa persona no sea bien vista, no sea bien aceptada, ni siquiera, aunque diga unas palabras buenas, ¿no? Entonces Jesús, en el versículo 4 del capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, ya les da una advertencia a sus apóstoles. Les dice, cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí, y si algunos no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Mm? O sea, ya Jesús les está dando una salida a esas actitudes que se van a encontrar estas personas sencillas, por el hecho de ser sencillas y por el hecho de anunciar unas palabras que chocan frontalmente contra un mundo que va por caminos opuestos. Entonces, si el Evangelio lo predica alguien que no tiene una reputación y un título y una medalla, una condecoración y un reconocimiento por parte de otras personas, ¿no? Es muy difícil que esa persona sea tomada en serio y sea aceptada. Y entonces los apóstoles eran así. Los apóstoles no podían presentar absolutamente ningún mérito, ningún mérito. No podían presentar ningún título, ninguno. Solamente tenían el testimonio y la enseñanza del Maestro, de Jesús. Y yo me imagino a estos apóstoles, a estos 12, un poco, al principio un poco extrañados, ¿no? Pero bueno, vamos a ir de esta manera, con esta ropa, con este aspecto, sin poder presentar nuestra reputación a nadie, porque somos pescadores, somos gente sencilla. Pero bueno, allá que fueron, ¿no? Y imagino, y además se lee en los evangelios y se lee en el Nuevo Testamento, cómo no en todos los lugares fueron aceptados, ¿no? Y entonces Jesús les dio esa pauta, ¿no? Sacudir el polvo de los pies, que era una señal
muy reconocida entre los judíos, ¿no? Sacudirse el polvo de los pies y era señal de que, bueno, ahí os quedáis, nosotros nos vamos, no nos habéis reconocido, no nos habéis aceptado, no habéis aceptado la palabra que os hemos traído, no habéis aceptado la sencillez del mensaje, así que ahí os quedáis, nos vamos a otra ciudad. Y bueno, así va transcurriendo toda la historia de la iglesia primitiva, desde el comienzo, y bueno, hay que mirar los libros de historia para ir viendo cómo se va configurando la iglesia y cómo vamos cada vez aumentando, ¿no? No sé cómo explicarlo, no sé cómo expresarlo. Ahora hay oportunidades para formarse mucho, para tener un título importante que te habilite para enseñar, porque si no lo tienes, si no tienes un título, ¿cómo puedes enseñar, ¿no? A alguien, ¿no? ¿Cómo cómo puedes tener credibilidad, por ejemplo, para anunciar estas cosas, ¿no? ¿Dónde está la credibilidad de alguien que no tiene una reputación de ser una persona eminente y con una formación académica, una hoja de servicio, un currículum? Pues hoy las cosas son así, pero al principio no eran así. Al principio no eran así. Entonces tú pones hoy a una persona sencilla, como los apóstoles, ¿m? En el nivel de sencillez estoy hablando, una persona sencilla y humilde, de condición, la pones al lado de otra persona que tiene un currículum y ¿a quién eliges? ¿Quién te da más credibilidad? ¿Mm? Y esto, a mi juicio, yo digo que es un error, porque no estamos siguiendo el principio elemental. ¿Mm? No estamos siguiendo el principio elemental y el propósito y la línea que marcó el Señor al inicio para, para ser un cristiano, simplemente. Y con todo esto yo no estoy atacando a la formación, ni estoy diciendo que no se deba, que no se pueda o que esto esté mal, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Yo estoy hablando en otro plano y espero que a pocas palabras se me entienda, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto. La credibilidad de las personas no puede estar basada en el título que tienen debajo del nombre, porque sabemos que Dios a cada persona nos conoce por un nombre y no necesariamente es el nombre que tenemos debajo de puesto, ¿no? En nuestro historial. Soy ta 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 ta. Yo soy, tengo este título y esto. Y entonces soy una eminencia. Y luego está la falsa humildad, ¿no? La falsa humildad. No, 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 a mí los títulos no me importan. Yo, sí, pero hijo mío o hija mía, los tienes, los muestras y te abren puertas que a la gente sencilla no abre. Al contrario, la gente sencilla le cierra el no tener todo ese bagaje. Y hablo por experiencia, de los años que llevo en la iglesia, experiencias que he visto en otras personas, experiencias propias también. Una sensación que me persigue, ¿no? No eres nada, no eres nadie, no eres nada, amigo, porque no tienes el título, no eres nada. Por lo tanto, lo que tú digas, poco valor puede tener. Ahora, si tuvieras el título, si tuvieras el honor y la medalla, ya
se vería tus cosas de un modo diferente quizá. Pero como no lo tienes, pues eso. Pero bueno, hay personas que no podemos cambiar, ¿no? Ciertas cosas. Hay personas que nacen de una manera, son de una manera y llevan un camino y bueno, en la palabra de Dios está escrito, ¿no? Que en la debilidad está la fuerza de Dios. Para que Dios se muestre, muchas veces es necesario ser débil, porque si una persona deslumbra mucho, es difícil dejar espacio para que Dios se muestre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo lo tengo muy... Es una cosa que soy consciente de ello y lo quiero tener presente, ¿no? Hay que tener cuidado con el deslumbre, ¿no? Porque el deslumbre puede hacer que no se vea a Dios. Y hay muchas cosas que en la vida que deslumbran. Y una de ellas, como ya he dicho, es eso, ¿no? ¿Qué eres tú? Mira, pues yo soy profesor de ciencia religiosa, título con un máster que hice en Roma. Vamos, me he tirado 20 años estudiando todo eso, todo eso que hay ahí. Y que digo que no es que esté mal, es que hay que tener cuidado con todo eso, porque le estamos cerrando muchas veces la puerta a otro tipo de carisma. Sí, sí, un día os hablaré de los carismas en la iglesia. Estamos cerrando la puerta muchas veces a los carismas, porque nos pensamos que eso, que las personas para ser útiles tienen que tener un currículum, una reputación previa. Esto como las empresas, cuando una persona busca trabajo, ¿no? Dice, no, si no tienes experiencia no te contrato, ¿no? Pues es que en la iglesia algunas veces pasa una cosa similar. Lo he visto y lo he percibido así, no sé. Es mi experiencia, ¿no? Si no tienes algo que presentarnos aquí, ¿tú quién eres? Pues no lo sé quién soy. Pues no lo sé quién soy, pero lo que sí tengo muy claro, muy claro, muy claro y muy rotundamente claro es que los primeros cristianos, los apóstoles, eran gente sencilla y no podían presentar nada porque no tenían nada que presentar, nada más que el testimonio, ni más ni menos que el testimonio. Algo tan grande y tan importante como el testimonio. Es que no hay nada más grande y más importante que el testimonio de la vida cristiana. Eso está por encima de todos los títulos, de todo el conocimiento, de todos los honores. El testimonio. Eso es lo que tenían los apóstoles, el testimonio. Jesús les hablaba, Jesús les enseñaba y Dios, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, estaba con ellos y actuaba en medio de ellos. Y Jesucristo era su título y Jesucristo era su currículum. Insisto, nadie se angustie si tiene título, si tiene currículum. Por esto que estoy diciendo, simplemente que sepa manejarlo. Porque la palabra de Dios, ya dije al principio, es muy limpia, muy pura, muy clara. Y muchas veces nos señala y nos dice, habéis evolucionado demasiado, os habéis desviado demasiado del principio original. En fin, ya dije al principio que dedicaba este vídeo a todas esas personas sencillas que tratan de hacer las cosas lo mejor posible. Y ya. Y por último me voy a despedir de ustedes, pues recordándoles que efectivamente, como dije en mi anterior vídeo, hablando del coronavirus y de los castigos de Dios, si eran castigos, si no eran castigos, os voy a mencionar una palabra del libro del Apocalipsis, el capítulo 6,
En el versículo pueden coger su Biblia y pueden comprobarlo. ¿Eh? Lean sin miedo. Cojan la Biblia y lean sin miedo. Versículo 7 del capítulo 6 del libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol San Juan, dice lo siguiente. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte. Y el Hades, es decir, el infierno, le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Nadie se angustie, nadie se asuste con esto. Hay que dar gracias a Dios de que, como ya dije en mi anterior vídeo, su palabra nos explica muchas de las cosas que el mundo no entiende. El ser cristiano tenía que tener alguna ventaja, aparte de la vida eterna. Y la ventaja es que Dios nos explica en su palabra el modo, lo que vemos, por qué, cómo. Todo eso está escrito. Entonces, en este versículo del libro del Apocalipsis nos está hablando muy clarito que Dios no manda la peste, el coronavirus, por ejemplo. Dios no manda. Lo que hace Dios, como ya expliqué en mi vídeo anterior, es dar autoridad, o sea, lo que se dice en otras ocasiones, permitir que esa peste entre en escena. Permitir. No es lo mismo permitir que hacer por ti mismo una cosa. Creo que se entiende, ¿no? Yo permito que alguien entre en mi casa o le doy un empujón y lo tiro para afuera. Son dos formas. Pues aquí está diciendo el Señor que Él permite en momentos determinados de la historia, y aquí el Apocalipsis está hablando concretamente de ya el momento definitivo, el momento final de la historia, y también al mismo tiempo habla de momentos parciales, momentos que tienen lugar a lo largo de la historia. Está hablando de cómo funciona esto. Quédense con la palabra. Dios permite. Y de la misma forma que Dios permite, por un propósito bueno, ojo, se nos escapa esto muchas veces. Todo lo que Dios permite, aunque para nosotros sea, a nuestros ojos sea malo, todo lo que Dios permite es para nuestro bien o para el bien de la humanidad. Esa es la fórmula. Dios no es que castigue a la forma humana que se entiende por el castigo. Dios lo que quiere es que vivamos y que seamos felices. El problema es que el hombre se desvía del camino. Y entonces Dios permite que sucedan ciertas cosas que agiten a la humanidad. Y esto que está pasando ahora del coronavirus, para este que les habla, es evidente que ante el mundo errado y desviado que tenemos, se ha manifestado con toda su crudeza. Y esto no es, la gente lo ve como algo muy grave, pero hay cosas más graves. Y si el mundo no rectifica, y si la gente no se convierte y no se da cuenta, no es amenaza esto, es simplemente sentido común. El padre quiere que su hijo esté bien, que no se corrompa a sí mismo. Y tiene que emplear distintas armas para hacerle ver. Porque cuando las palabras ya no hacen eco en las mentes de las personas, así que esas dos cosas quería comentar.
espero que hayáis visto este vídeo, que os haya gustado y si no os ha gustado, yo la verdad que lo he hecho porque he sentido la necesidad de hacerlo y, y me da igual, o sea, yo quiero lo mismo, quiero que salgamos de esta, quiero que la gente esté bien, quiero que vayamos todos por el camino correcto y ya, esto es todo por hoy. Hasta pronto, hasta que Dios quiera.